Primer Nefi 11 del 13 al 36. Y sucedió que miré y vi la gran ciudad de Jerusalén y también otras ciudades, y vi la ciudad de Nazaret, y en ella vi a una virgen, y era sumamente hermosa y blanca. Y ocurrió que vi abrirse los cielos, y un ángel descendió y se puso delante de mí, y me dijo: Nefi, ¿qué es lo que ves? Y le contesté: una virgen más hermosa y pura que toda otra virgen. Y me dijo: ¿comprendes la condescendencia de Dios? Y le respondí: sé que ama a sus hijos, sin embargo no sé el significado de todas las cosas. Y me dijo: he aquí, la virgen que tú ves es la madre del Hijo de Dios según la carne. Y aconteció que vi que fue llevada en el Espíritu, y después que hubo sido llevada en el Espíritu por cierto espacio de tiempo, me habló el ángel diciendo: mira. Y miré, y vi de nuevo a la Virgen llevando a un niño en sus brazos. Y el ángel me dijo: he aquí el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre Eterno. ¿Comprendes el significado del árbol que tu padre vio? Y le contesté diciendo: sí, es el amor de Dios que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Por lo tanto es más deseable que todas las cosas. Y él me habló diciendo: sí, y el de mayor gozo para el alma. Y cuando hubo pronunciado estas palabras me dijo: mira. Y miré, y vi al Hijo de Dios que iba entre los hijos de los hombres, y vi a muchos que caían a sus pies y lo adoraban. Y aconteció que vi que la barra de hierro que mi padre había visto representaba la palabra de Dios, la cual conducía a la fuente de aguas vivas o árbol de vida, y esas aguas son una representación del amor de Dios. Y también vi que el árbol de la vida representaba el amor de Dios. Y el ángel me dijo de nuevo: mira y ve la condescendencia de Dios. Y miré y vi al Redentor del mundo, de quien mi padre había hablado, y vi que también al profeta que había de preparar la vía delante de él. Y el Cordero de Dios se adelantó y fue bautizado por él. Y después que fue bautizado vi abrirse los cielos y al Espíritu Santo descender del cielo y reposar sobre él en forma de paloma. Y vi que salió ejerciendo su ministerio entre el pueblo con poder y gran gloria, y se reunían las multitudes para escucharlo, y vi que los echaron de entre ellos, y también a 12 más que los seguían. Y aconteció que fueron llevados en el Espíritu de delante de mi faz, de modo que no los vi más. Y aconteció que me habló de nuevo el ángel diciendo: mira. Y miré, y vi que se abrían de nuevo los cielos y que descendían ángeles sobre los hijos de los hombres y les ministraban. Y de nuevo me habló diciendo: mira. Y miré, y vi al Cordero de Dios que iba entre los hijos de los hombres, y vi a multitudes de personas que estaban enfermas y afligidas, con toda clase de males y con demonios y con espíritus impuros. Y el ángel me habló y me mostró estas cosas, y fueron sanadas por el poder del Cordero de Dios. Y los demonios y los espíritus impuros fueron echados fuera. Y aconteció que me habló otra vez el ángel diciendo: mira. Y miré, y vi al Cordero de Dios, y que el pueblo lo apresó. Sí, vi que el Hijo del sempiterno Dios fue juzgado por el mundo, y yo vi y doy testimonio. Y yo, Nefi, vi que fue levantado sobre la cruz y muerto por los pecados del mundo. Y después que fue muerto, vi a las multitudes de la tierra que estaban reunidas para combatir contra los apóstoles del Cordero, porque así llamó a los 12 el ángel del Señor. Y estaban reunidas las multitudes de la tierra, y vi que se hallaban en un vasto y espacioso edificio, semejante al que mi padre vio. Y de nuevo me habló el ángel del Señor diciendo: he aquí el mundo y su sabiduría. Sí, he aquí la casa de Israel se ha reunido para combatir contra los 12 apóstoles del Cordero. Y aconteció que vi y doy testimonio de que el grande y espacioso edificio representaba el orgullo del mundo, y cayó, y su caída fue grande en extremo. Y me habló otra vez el ángel del Señor diciendo: así será la destrucción de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos que combatan contra los 12 apóstoles del Cordero. Mosía capítulo 3 versículos del 5 al 10.
Porque aquí viene el tiempo y no está muy distante en que con poder el Señor omnipotente que reina, que era y que es de eternidad en eternidad, descenderá del cielo entre los hijos de los hombres y morará en un tabernáculo de barro e irá entre los hombres efectuando grandes milagros, tales como sanar a los enfermos, levantar a los muertos, hacer que los cojos anden y que los ciegos reciban su vista, y que los sordos oigan y curar toda clase de enfermedades, y echar afuera demonios o los malos espíritus que moran en el corazón de los hijos de los hombres. Y aquí sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio, y su madre se llamará María. Y aquí Él viene a los suyos para que la salvación llegue a los hijos de los hombres, mediante la fe en su nombre. Y aún después de todo esto lo consideran como hombre y dirán que está endemoniado, y lo azotarán y lo crucificarán. Y al tercer día resucitará de entre los muertos. Y aquí se presenta para juzgar al mundo. Y aquí todas estas cosas se hacen para que descienda un justo juicio sobre los hijos de los hombres. El Amán, capítulo 14, versículos del 1 al 13. Y aconteció que Samuel el amanita profetizó muchísimas otras cosas que no pueden escribirse, y les dijo: He aquí os doy una señal, porque han de pasar 5 años más, y aquí entonces viene el Hijo de Dios para redimir a todos los que crean en su nombre. Y aquí esto os daré por señal al tiempo de su venida, porque aquí habrá grandes luces en el cielo, de modo que no habrá obscuridad en la noche anterior a su venida, al grado de que a los hombres les parecerá que es de día. Por tanto, habrá un día y una noche y un día como si fuera un solo día y no hubiera noche. Y esto os será por señal, porque os percataréis de la salida del sol y también de su puesta. Por tanto, sabrán de seguro que habrá 2 días y una noche. Sin embargo, no se obscurecerá la noche, y será la noche antes que él nazca. Y aquí aparecerá una estrella nueva, tal como nunca habéis visto, y esto también os será por señal. Y aquí esto no es todo, habrá muchas señales y prodigios en el cielo. Y acontecerá que os llenaréis de asombro y admiración a tal grado que caeréis al suelo. Y sucederá que el que creyere en el Hijo de Dios tendrá vida sempiterna. Y aquí así me ha mandado el Señor, por medio de su ángel, que viniera y os dijera esto. Sí, me ha mandado que os profetizara estas cosas. Sí, me ha dicho: clama a este pueblo, arrepentíos y preparad la vía del Señor. Ahora bien, porque soy la manita y os he hablado las palabras que el Señor me ha mandado, y porque fue duro para vosotros, os enojáis conmigo y tratáis de destruirme, y me habéis echado de entre vosotros. Y oiréis mis palabras, pues para este propósito me he subido a las murallas de esta ciudad, a fin de que oigáis y sepáis que los juicios de Dios que os esperan por causa de vuestras iniquidades, y también para que conozcáis las condiciones del arrepentimiento, y también para que sepáis de la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio, para que sepáis acerca de las señales de su venida, con objeto de que creáis en su nombre. Y si creéis en su nombre, os arrepentiréis de todos vuestros pecados, para que de este modo logréis una remisión de ellos por medio de los méritos de él. Tercer Nefi, capítulo 1, versículos del 4 al 22. Y sucedió que a principios del año 92, he aquí, empezaron a cumplirse más plenamente las profecías de los profetas, porque empezó a haber mayores señales y mayores milagros entre el pueblo.
Pero hubo algunos que empezaron a decir que ya había pasado el tiempo para que se cumplieran las palabras que habló Samuel en Ramanita, y empezaron a reírse de sus hermanos diciendo: He aquí, ya se pasó el tiempo, y no se han cumplido las palabras de Samuel, de modo que han sido en vano vuestro gozo y vuestra fe concernientes a esto. Y aconteció que hicieron un gran alboroto por toda la tierra, y las personas que creían empezaron a apesadumbrarse en gran manera, no fuese que de algún modo no llegara a verificarse aquellas cosas que se habían declarado. Mas he aquí esperaban firmemente la llegada de ese día y esa noche y otro día, que serían como un solo día, como si no hubiera noche, a fin de saber que su fe no había sido en vano. Y sucedió que los incrédulos fijaron un día en el cual se habría de aplicar la pena de muerte a todos aquellos que creyeran en esas tradiciones, a menos que se verificase la señal que había indicado el profeta Samuel. Y ocurrió que cuando Nefi, hijo de Nefi, vio esta iniquidad de su pueblo, su corazón se afligió en extremo. Y acaeció que fue y se postró en tierra y clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo. Sí, aquellos que estaban a punto de ser destruidos por motivo de su fe en las tradiciones de sus padres. Y sucedió que todo ese día imploró fervorosamente al Señor, y aquí la voz del Señor vino a él diciendo: Alza la cabeza y sé de buen ánimo, pues he aquí ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal, y mañana vengo al mundo, para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. He aquí, vengo a los míos para cumplir todas las cosas que he dado a conocer a los hijos de los hombres desde la fundación del mundo, y para hacer la voluntad, así la del Padre como la del Hijo, la del Padre por causa de mí y la del Hijo por causa de mi carne. He aquí ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal. Y aconteció que se cumplieron las palabras que se dijeron a Nefi, tal como fueron dichas, porque aquí, a la puesta del sol, no hubo obscuridad, y el pueblo empezó a asombrarse porque no hubo obscuridad al caer la noche. Y hubo muchos que no habían creído las palabras de los profetas, que cayeron a tierra y se quedaron como si estuviesen muertos, pues sabían que se había frustrado el gran plan de destrucción que habían tramado contra aquellos que creían las palabras de los profetas, porque la señal que se había indicado estaba ya presente. Y empezaron a comprender que el Hijo de Dios pronto aparecería. Sí, en una palabra, todos los habitantes sobre la faz de toda la tierra, desde el oeste hasta el este, tanto en la tierra del norte como en la tierra del sur, se asombraron a tal extremo que cayeron al suelo, porque sabían que los profetas habían dado testimonio de esas cosas por muchos años, y que la señal que se había indicado ya estaba a la vista, y empezaron a temer por motivo de su iniquidad e incredulidad. Y sucedió que no hubo obscuridad durante toda esa noche, sino que estuvo tan claro como si fuese mediodía. Y aconteció que en la mañana el sol salió de nuevo, según su orden natural, y entendieron que ese era el día en que había de nacer el Señor, por motivo de la señal que se había dado. Y habían acontecido, sí, todas las cosas, toda partícula, según las palabras de los profetas. Y aconteció también que apareció una nueva estrella, de acuerdo con la palabra. Y sucedió que de allí en adelante Satanás empezó a esparcir mentiras entre el pueblo para endurecer sus corazones, a fin de que no creyeran en aquellas señales y prodigios que habían visto. Pero a pesar de estas mentiras y engaños, la mayor parte del pueblo creyó y se convirtió al Señor. Segunda de Nefi 2:6. Por tanto, la redención viene en el Santo Mesías y por medio de él, porque él es lleno de gracia y de verdad. Alma 7, versículos del 7 al 13.
Pues he aquí os digo que muchas cosas han de venir, y he aquí hay una que es más importante que todas las cosas. Pues he aquí no está muy lejos el día en que el Redentor viva y venga en su pueblo. He aquí, no digo que vendrá entre nosotros mientras esté morando en su cuerpo terrenal, pues he aquí el Espíritu no me ha dicho que tal sería el caso. Ahora bien, con respecto a ello, no lo sé, pero esto sí sé, que el Señor Dios tiene poder para hacer todas las cosas que van de conformidad con su palabra. Mas he aquí el Espíritu me ha dicho esto: proclama a este pueblo diciendo, arrepentíos y preparad la vía del Señor, y andad por sus sendas que son rectas, porque aquí el reino de los cielos está cerca, y el Hijo de Dios viene sobre la faz de la tierra. Y aquí nacerá de María en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados, y siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido, a quien se hará sombra y concebirá por el poder del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, sí, aún el Hijo de Dios, y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Y aquí este es el testimonio que hay en mí. Alma 11:40. Y vendrá al mundo para redimir a su pueblo, y tomará sobre sí las transgresiones de aquellos que crean en su nombre. Y estos son los que tendrán vida eterna, y a nadie más viene la salvación. Elamán 5:9. Oh, recordad, recordad, hijos míos, las palabras que el rey Benjamín habló a su pueblo. Sí, recordad que no hay otra manera ni medio por los cuales el hombre pueda ser salvo, sino por la sangre expiatoria de Jesucristo que ha de venir. Sí, recordad que Él viene para redimir al mundo. Elamán 14, versículos 16 y 17. Sí, he aquí, esta muerte lleva a efecto la resurrección y redime a todo el género humano de la primera muerte, esa muerte espiritual, porque hallándose separados de la presencia del Señor por la caída de Adán, todos los hombres son considerados como si estuviesen muertos, tanto en lo que respecta a cosas temporales como a cosas espirituales. Pero he aquí la resurrección de Cristo redime al género humano, sí, a toda la humanidad, y la trae de vuelta a la presencia del Señor. Primer Nefi 6, versículo 4. Porque toda mi intención es persuadir a los hombres a que vengan al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, y sean salvos. Primer Nefi, capítulo 19, versículo 18. Y yo, Nefi, he escrito estas cosas a los de mi pueblo para que tal vez los persuada a que se acuerden del Señor su Redentor. Segunda de Nefi 25, versículos 23 y 26. Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir, a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo, y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados.
Segunda de Nefi, capítulo 33, versículo 4 y 10. Yo sé que el Señor Dios consagrará mis oraciones para el beneficio de mi pueblo, y las palabras que he escrito en debilidad serán hechas fuertes para ellos, pues les persuaden hacer el bien, les hacen saber acerca de sus padres y hablan de Jesús, y los persuaden a creer en Él y a perseverar hasta el fin, que es la vida eterna. Y ahora bien, mis amados hermanos, y también vosotros los judíos, y todos los extremos de la tierra, escuchad estas palabras y creed en Cristo. Y si no creéis en estas palabras, creed en Cristo. Y si creéis en Cristo, creeréis en estas palabras, porque son las palabras de Cristo, y Él me las ha dado, y enseñan a todos los hombres que deben hacer lo bueno.